Hola, en este vídeo vamos a ver cómo se realizaría una selección de un calibre AWG de un cable para una aplicación concreta. Esta tarea es una tarea que, bueno, hoy en día no es habitual realizar, ¿no? Para una persona que trabaja en el mantenimiento de una compañía aérea, Iberia, pues en este tipo de aeronaves, al final, si hay un cable que tenemos que cambiar, pues nos van a decir qué cable es el que tenemos que cambiar. Incluso muchas veces, si un cable nos falla, quitamos todo un mazo y pedimos otro mazo e instalamos el mazo entero, ¿no? Si eso nos fuera a solucionar más rápidamente el problema. O sea, no vamos a tener nosotros que seleccionar un cable o si llega un equipo nuevo o hay una actualización, pues que si cambiamos el sistema de ILS, ¿no? Y lo cambiamos por otro que tiene un consumo mayor, entonces tengo que calcular qué cables utilizo para alimentarla ahora. Bueno, eso no se me va a dar. Me lo van a dar todo hecho y mascadito. No obstante, de cara a la licencia, sí que es necesario que sepáis hacer una selección de calibres. Es algo muy sencillo y es utilizar unas gráficas que vamos a ver a continuación. Vamos a ver un par de ejemplos para entender esto. Básicamente se trata de utilizar esta carta de selección de cableado. En esta carta tenemos lo siguiente. Tenemos caídas de tensión permisibles, o sea, longitudes de cable que cumplen las caídas de tensión permisibles que tenemos aquí abajo, en sistemas de 115, de 200, de 14 y de 28 voltios. Tenemos intensidades máximas que vaya a pasar por el cable, 1, 1,5, 2, 3, ¿vale? Estas diagonales, estas líneas inclinadas son intensidades que van a pasar por el cable, intensidades máximas, o sea, la intensidad que tiene que ser capaz de soportar el cable. Y aquí voy a tener el calibre. También me aparecen unas curvas que me dividen la gráfica en regiones, de tal manera que la curva 1 me dice que los cables que vayan a estar funcionando de manera continua y que vayan en mazos, tienen que estar por encima de esa curva. Ya veremos esto qué significa. La curva 2 nos dice que los cables que vayan a estar funcionando de forma continua, pero que vayan ellos solos, tienen que estar por encima de la curva 2. O sea, su combinación de intensidad, calibre con caída de tensión, tiene que ser un punto que esté por encima de la curva 2. Mientras que para cables que funcionen de forma intermitente, como puede ser una puesta en marcha de un motor de turbina, ¿no? De un turboeje o este tipo de cosas, me vale cualquiera, o sea, me valen todos los valores que están por encima de la curva 3. Por aquí debajo no vamos, en la práctica vamos a ver que no vamos a tener aquí cables para seleccionar. Así que bueno, vamos a ver un ejemplo. Tenemos este ejemplo. Tenemos una carga que tiene un consumo de 20 amperios y además de forma continua, todo el rato. Un sistema de navegación, ¿vale? Longitud del conductor, 30 pies. O sea, de donde sale hasta donde está mi equipo que quiero alimentar son 30 pies. 30 pies que son unos 10 metros. El sistema eléctrico va a ser un sistema eléctrico de 28 voltios. Estamos pues en un helicóptero igual. Y ese cable va a ir instalado en un mazo. Vale, esto es la información que me dan. Y lo que me preguntan es, ¿qué calibre AWG tiene que tener ese cable? Bueno, vamos a ir viendo cómo utilizamos la gráfica. Primero, consumo de 20 amperios. Localizamos la línea inclinada que es de 20 amperios. Esta de aquí. Después, tenemos en cuenta que estamos en un sistema eléctrico de 28 voltios, así que nos fijamos en la columna de 28 voltios. La columna de 28 voltios me dice también que la máxima caída de tensión permitida es de 1 voltio. 3,5% de 28, recordemos. Ahora vamos a por la distancia. Vale, ¿qué me dice? ¿30 pies? Pues me sitúo aquí. 30 pies en el sistema de 28 y trazo una línea horizontal. Se me corta aquí. Este es mi punto de intersección. O sea, en estas condiciones, ¿qué cable pondría? Pues pondría un cable con un calibre, si yo bajo por aquí, 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 hasta aquí. Yo qué sé, imaginaros, un cable de un calibre de 11,5.
¿no? Más o menos igual este punto llega hasta aquí, pues si este es 10, este es 12, 11 estaría por aquí, 11 y medio. Pero es que 11 y medio no tenemos. Tengo dos opciones, o pongo el de 12 o pongo el de 11. Si pongo el de 12, ¿qué es lo que me pasa? Que voy a poner un cable un poco más fino de lo que necesito. Y eso no me vale, porque un cable un poco más fino se va a sobrecalentar y lo daña. Entonces, ¿qué hacemos siempre? Nos vamos a la talla dentro del intervalo en el que estoy, ¿no? Nos vamos a la talla mayor. Este cable de 10 seguro que va a aguantar estas condiciones que me están comentando aquí. Así que me voy al cable de 10, ¿vale? Nos quedaríamos aquí entre medias, así que elegimos el de talla mayor. Ahí, ese es el de 10. Me dice que va en un mazo. El de 10, si seguimos esta línea, me dice que cuando le alimentamos con 20 amperios, la caída de tensión máxima permitida la tendría a 50 pies. O sea, un cable de 50 pies alimentado a 20 amperios con un calibre AWG, o sea, un cable de 10 AWG de 50 pies alimentado con 20 amperios, va a tener una caída de 1 voltio. Bueno, pues si en 50 pies tiene una caída de 1 voltio, en 30 tendrá una caída de tensión menor que 1 voltio, porque en menos longitud, menos resistencia, y menos resistencia, menos caída de tensión. Así que este cable me viene fenómeno. Ahora tengo que tener en cuenta lo que me dice aquí, está en un mazo. Vale, estamos por encima de la curva 1, y vemos aquí la curva 1 me dice que en caso de que el conductor esté funcionando de manera continua y vaya en un mazo, como es el caso, de manera continua y va en un mazo, el resultado, ¿no? Esta estrella que tengo aquí, me tiene que salir por encima de la curva 1. En caso de no salirme esta estrella por encima de la curva 1, me salga por aquí, tengo que recorrer la línea de intensidad hasta que salgo por encima de la línea 1. En este caso, este punto está por encima, así que perfecto. El calibre elegido es el 10 y ese cumple todos los requisitos. Va a soportar 20 amperios, en 30 pies va a caer una tensión menor a la máxima permitida, incluso estando en un mazo, no tenemos ningún problema. ¿Vale? Importante, ¿eh? Vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo 2. Tenemos una carga que consume 200 amperios de forma intermitente. Una longitud del conductor de 15 pies, en un sistema eléctrico de 14 voltios, y el cable va instalado solo. Esto tiene toda la pinta del cable de alimentación, de la puesta en marcha de un motor de pistón, ¿no? De una avioneta. Vamos a proceder como en el caso anterior. Consumo 200 amperios. Ahí vemos nuestra línea de intensidad. ¡Pum! En un sistema de 14 voltios de corriente continua. Aquí tengo mi columna de 14 voltios. En un sistema de 14 voltios, la caída de tensión máxima permitida es medio voltio, que tenemos aquí. La longitud del cable, 15 pies. 15 pies, trazamos la horizontal y me sale aquí. ¡Pum! Ese es nuestro punto de intersección. Ese punto de intersección nos queda ahí entre el 1 y el 2, ¿no? Como si dijéramos calibre AWG 1,5. Pero obviamente 1,5 no puedo. En principio me iría a 1. Ahora bien, nos dicen que el cable tiene que ir solo. Nos daría ahí, ese punto. ¿Nos valdría este punto de aquí? Vamos a ver lo que nos dicen las curvas. A ver, funciona de manera intermitente. Ok, la curva 3 nos dice que si funciona de manera intermitente, ya está, simplemente estando por aquí encima, me valdría. O sea, este punto me vale. Ahora bien, fijaros, pensar una cosa. Imaginaros que me dice aquí, dice, funciona de forma continua y va instalado en un mazo. Si funciona de forma continua y va instalado en un mazo, el cable tiene que estar por encima de la curva 1. Así que tendría que recorrer la línea roja hasta que salgamos por encima de la curva 1 y nos crucemos con algún calibre. En este caso sería el 4,0. ¿De acuerdo? O sea, este es el punto que nos sale en función de
si funciona de manera intermitente o continua y si va instalado en un mazo o va solo, veríamos si este punto que nos sale está en una región adecuada. Si no, tendríamos que ir subiendo por la línea de intensidad hasta que salgamos por encima de la curva 2 o la curva 1 en función de lo que me indique. Probad vosotros a resolveros un problema de estos y bueno, a ver qué os sale. Un saludo.